Alerta de spoiler. Este podcast está dirigido para mayores de 14 años, debido a un uso del lenguaje cercano por medio de nuestras lectoras. Muchas gracias por escuchar. Buenos días, tardes, noches, en el momento en que ustedes nos estén escuchando. Nosotros como grupo nos llamamos Club de Fotografía y estamos haciendo un podcast literario en donde presentaremos los primeros 5 capítulos de el libro Hannibal Lecter, El origen del mal. Este es nuestro primer episodio como podcast y quien les habla acá, Lizzy. Las demás niñas pueden presentarse. Hola, buenas, soy Montserrat, un gusto. Hola, buenas, soy Aileen. Un gusto, me llamo Cata. Buenas, me llamo Betcha, un gusto igual. Y para continuar vamos a presentar el resumen de los primeros 5 capítulos. En realidad verlo más a grandes rasgos, para que así ustedes puedan saber de qué estamos hablando. Aileen, te doy la palabra. Ya. Gracias, compañera. Bueno, como dijo mi compañera con anterioridad, vamos a hablar un poco de estos 5 episodios, pero ustedes se preguntarán ¿por qué 5 episodios? Más que nada es para no darle tanto spoiler, para que ustedes se interesen en este libro tan emocionante, ya que para los que son y les encanta la historia, aquí habla de a fines de la Segunda Guerra Mundial. Partamos por eso, que es súper importante que sepamos eso, ya que se vio este holocausto que se ve en este libro, el holocausto que tenía los nazis, que todos sabemos quién estaba en la cabecilla, Hitler, más encima. Tenía que ser siempre él. En simples palabras, entre el primer episodio con el episodio 5 se habla de los primeros años de niñez que tiene Hannibal, en cuando él estuvo en el castillo Lecter, cuando tenía como 5 años, que estaba alejado de todo, de la hambruna, de todo eso. Hannibal Lecter, que así es su apellido y su nombre, que tenía 8 años de edad en ese recuerdo o en ese lapso, porque entonces en este transcurso se va a hablar de este flashback o raconto que él tiene por su niñez, antes de tener estos problemas por la cronología que tienen los libros, que es medio desordenado si los vemos, en el cual es el 8º Hannibal de la linaje. También se presentan muchos autores, como por ejemplo su hermana Mishka, César, el caballo, Lothar, el mayordomo, Werner, el cocinero, que estos 4 personas que hemos nombrado, que se nombran muy usualmente en este libro, en todos los capítulos, en todos, y especialmente el profesor, que fue seleccionado por el conde Lecter, porque si lo vemos así, Hannibal tenía un excelente... Tenía harta cabeza el lobo. En que sí, en que, hermano, Era inteligente. en que sí, era muy cego, güey. De hecho, como dato curioso, el nombre Hannibal Lecter lo puso el autor específicamente porque Hannibal era una alegoría a lo que se volvería, a lo que él se convertiría después, un caníbal. Y Lecter, que viene de lector, demostrando así también su inteligencia. Datito curioso para los que le importa. Sí, en que igual el niño a los 2 años que la nodriza, no sé, la señora, la sirvienta, le ayudaba a leer un libro que todos conocemos, que eran los hermanos Grimm, que es un libro de susto, creo que es de género, no sé muy bien, que le leía así, viola así, y el niño pesca a los 2 años, ¿quién a los 2 años? En sus 2 años juicio, con suerte uno sabía caminar, leyó fluidez como la sirvienta le estaba leyendo ese libro, o sea, hombre seco. Y el papá estaba emocionado y estaba buscando un profesor particular, y apareció este tipo, Chekhov, que entonces el conde Lecter buscó así, claro, quería lo mejor de lo mejor. Si estaba en la alta clase, tenía un buen recurso este cabro. Y a las 6 semanas que llegó este tipo, hubo un gran lazo con el niño. Bueno, lamentablemente en esa época
si uno era judío y lo pillaban, moría, po. Y lo sacaban de la universidad. Y sí, fue muy épico, en mi opinión. Muy mala cueva tuvo que tener el papá para que justo el profesor que haya contratado, justo el mejor, era judío. Sí, pero... Mala cueva tuvo que tener el papá. Pero si lo vemos así, el papá no fue, por así decirlo, discriminatorio, porque él sabía que era judío, pues. Entonces fue así como que padre generoso, porque si erais judío estáis muertos, pues. Solo como punto, a pesar de que el profesor o el tutor, Jacob, junto con Hannibal formaron de por sí un lazo, no se encariñen con este lazo. No decimos que puede pasar, pero solamente decimos no se encariñen. Sí, es verdad. Realmente destacar que no se encariñen con ningún personaje, nada más. No. Bueno, en mi caso, yo odié a la hermana. La odié, porque no le hacía caso al hermano. Es que igual si lo vemos como estaban en la Segunda Guerra, y específicamente al este de Europa, que ellos estaban ahí, y justo llegó Hitler y todo el cuento, y se tuvieron que escabullir en el refugio, como por 3 siglos, o sea, 3 siglos en un refugio que tiene escasez de comida, que los Hiwis los pillen, o sea, fuerte. Y muchas Y la cosas bicha más. nunca le hacía caso al hermano. Y no le hacía caso. ¿Qué es No lo le que no hacía caso al entiende? Que debe estar adentro de la casa. O sea, esto es un momento spoiler. Si lo escuchan, no lo escuchan. Si no, no. Si te mandan para adentro, niña chiquitita, inocente, ya, te entiendo, eres niña inocente, no sabes lo que estáis haciendo. Pero si te mandan para la casa, si tu hermano mayor, que tiene como 8 años, no sé, 8, 10 años, por ahí, Sí, más o menos esa edad tenía. más o menos, te diga, antes para adentro, que voy a enterrar a la mamá, o sea, lo que podía enterrar porque no se podía meter, y ahuyentar los lobos para que no se la comieran, o sea, y que tú te acercaras porque querías estar con tu mamá, es como, te entiendo tu inocencia, pero si tu hermano te dice, quédate ahí, es para que tú estés a salvo, o sea, Ándate para adentro, que me acerque, dice. cabra de Porquería. sí, me dio Déjale rabia. pegando. A mí me da rabia. Todos fuimos testigos del sufrimiento de Aileen al leer esa parte del libro. Hermano, yo estaba llorando. Más encima que como estaban cerca del batallón de Rusia, porque era el conflicto de Rusia con Alemania en ese entonces, que ahí se conocía como la Unión Soviética, que ahí se conocía en ese tiempo. La URSS. La URSS, La URSS. comunismo, ¿ah? La Mother Russia. ¡Déjale! Oh no. La madre de madres, ¿ah? No. Solo estaban buscando comida y sabían encontrar el refugio. Después llega un paracaidista, fue, si no me equivoco. Cayó así y los mató a todos. Y ellos sobrevivieron porque se escondieron, porque lo escondió el mayordomo. Mayordomo. Esa cosa vaina. Y encima que el cocinero, otro spoiler, yo aviso que conste. Spoiler, lo dimos al inicio. Sí, Se igual. dijo antes la alerta de spoiler, así que ustedes son responsables de escuchar o de no escuchar. Es verdad. Y si les hacemos un spoiler y no querían escucharlo, pues mala suerte. Mala suerte, que Dios los bendiga. Chao. Eso fue todo. No, en verdad murió al inicio porque lo pillaron. Como él buscaba los suministros y el caballo César se nos fue. Bueno, más adelante sabrán si se pillan o no con Hannibal. Quién sabe. A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo tengo esa esperanza que se encuentre. Qué triste. Pero encima que los Hiwis, que los que estaban ayudando a los nazis, los conocían, po. Entonces, como en ese tiempo había este holocausto hacia los judíos, gitanos, comunidad LGTB, que ahora los vemos que tienen más libertades. Claro, allá se veía muy poco. Encima que era esconderse, entonces
de que le sabían literalmente de que quiénes eran judíos, quiénes no eran gitanos. Entonces, igual lo mataron a simple vista. Pero lo que no sé y lo que siempre leí en el libro, no sé qué es la unión de la doble S, alguien me lo puede explicar. Literal. Sí, la SS era la policía privada de Hitler, a los que mandaba así como a investigar al lados y a hacer genocidios a otras partes. Brígido. Ellos son. Después al campo de concentración, violín, nada. Todo normal. ¿No? Un día normal del siglo XX. Sí, súper normal. Encima que mientras que igual en las fines del cuarto capítulo, del quinto capítulo, se hablan como más de la niñez de inteligencia que tenía Hannibal. De hecho, cómo se consiguieron al profesor, cómo fue las charlas que ellos tenían, porque yo tengo destacado que a los 6 años descubrió los elementos de Euclides. O sea, ni siquiera yo ves esos elementos muy bien. Y el niño a los 6 años ya se lo sabía perfectamente. O sea, soy loco seco. O sea, tenía un gran intelecto. Era muy inteligente. El coeficiente intelectual. En que la embarró, literal. Algo que luego claramente le jugó en contra porque era tan inteligente que su inteligencia prácticamente lo consumió. Pero eso ya es un spoiler grandísimo de lo que serían los siguientes libros o los libros anteriores, ya que este es el último, pero se comprende. Son los libros anteriores, pero esta es la precuela. Así que, exactamente. Sí, en todo caso. De esos elementos, la llegada de su hermana, que para él fue maravilloso porque hasta él quiso traspasarle, por así decirlo, su habilidad, su inteligencia, así como que, tú vas a ser igual a mí, tú eres mi queridísima. Y cosas así, pues, ¿cachai? Sí, la verdad que era un libro bien rígido, la verdad. Sí, más encima que ¿quién es su... explícito? Es que sí, es que quien en su sano juicio también a los 6 años empieza a calcular la altura de las torres de su castillo. O sea, No sé, pues una de esas le entretenía así como tiempo libre y se va el tiempo a estudiar, quién sabe. Cada quien tiene su diversión en sus tiempos libres. mm, Hitler se dedicaba a matar gente, así que él a medir la altura de las torres igual como que viola. Es mejor Un súper entretenimiento. Sí. Sí. sí, igual Ante fue. el aburrimiento. Sí. Más encima, me Utilizando da... el tiempo en algo productivo. Sí, que igual, para esa época que no había solo medio de comunicación, que era la radio, un periódico y no sé qué más, po, y no había mucha entretención. Entonces, ¿qué hacían los niños? Los niños jugaban más, pero, claramente, no como ahora. Y si es que el periódico se puede contar como algo, porque hay que tener en cuenta que ha ido cambiando también con el tiempo. Sí, demasiado. Sí, y aparte que entre realizar cálculos y estar como que al 100% pendiente de la guerra hasta un punto en que te consumía, o sea, yo creo que lo mejor sería como, no sé, hacer algo productivo, como realizar cálculos y sí, estar consciente de que la guerra existía, pero no dejar que consumiera o que nos consumiera eso. Sí, también quiero destacar la no sé si inocencia, pero encuentro más humildad del niño con el señor Jacob que el profesor tutor que andamos diciendo antes. Oh, claro, sí, el que era judío. Sí, ese judío, porque le pregunta, mi padre dice que usted me va a enseñar muchas cosas, y porque él dice que sí, bla 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 bla, que él iba a ser su estudiante y todo el cuento. Y después le pregunta, ¿le ha dicho a mi madre que lo expulsaron de la universidad? Y él responde sí. Y él pregunta, ¿por qué? Y ahí se demuestra que fue expulsado de la universidad porque descubrieron que es un judío askenazi para ser
Exacto, porque ahí lo nombra, ahí lo dice. Más encima que el niño entiende que hay una discriminación hacia los judíos. Y es muy impresionante. Pero podemos destacar que Hannibal le encantaba aprender, le encantaba ser culto, desarrollarse en el ámbito intelectual, porque él le dice, tú eres un erudito. Y el profesor dice, sí, lo soy. Él era muy letrado. Es decir, Hannibal realmente le encantaba aprender, le encantaba absorber todos los conocimientos. Era como una esponjita. Y que la verdad y sacaba todo el conocimiento. Ojalá yo pudiera También ser se así. puede dar a conocer cuando hablaba con el profesor y se ponían a hablar de temas súper extravagantes, si se puede decir así. De hecho, Sí, y es lindo destacar que justamente cuando hablan así, Hannibal menciona, o bueno, el autor menciona, o sea, el narrador menciona, que el profesor miraba hacia el lado y no recordaba que estaba hablando con un niño de 6 años, entonces claramente no miraba hacia abajo, sino que miraba hacia el lado y se desconcertaba al no ver a un niño abajo, o sea, al no ver un adulto arriba de su vista, sino que tener que ver a un niño pequeño y tener en cuenta que está hablando con él, temas que son de suma relevancia y que son muy cultos. Temas que se pensaba que quizás temas que se pensaba que un niño no manejaría, no entendería, pero él sí lo hacía. También recalcar que eran bastante relevantes para la época, así como detalle pequeño. Totalmente. Hay una frase bien importante del profesor que le menciona a Hannibal dentro de estos 5 capítulos y que a Hannibal le marca un antes y un después. El profesor le dice textualmente: entonces necesitarás un palacio mental para atesorar los recuerdos en su interior, un palacio en tu mente. Y si se dan cuenta, en el prólogo, la primera línea, el primer renglón, dice: la puerta del Palacio de los Recuerdos del Dr. Hannibal Lecter. Los palacios dedicados a los primeros años de Hannibal Lecter difieren de los demás apartados en que están incompletos. O sea, es decir, realmente ese profesor, el profesor Jacob, marcó un antes y un después en la vida de Hannibal. Él realmente tomó sus enseñanzas y absorbió todo su conocimiento. para mí que el profesor quería mucho a Hannibal, porque era muy seco y, como tú decías antes, era una esponja que absorbía todo su conocimiento. Y era como que, wow. Sí, era de esos profesores con los que uno llega a sentir como un lazo. Al menos yo los veía, yo los leía a ellos en el texto y yo decía, ellos tienen un lazo así como, ya no de profesor-alumno, lo tienen como de padre-hijo. Era un lazo muy fraternal que se llegó a formar entre los dos, era algo muy tierno. Sí, porque si vemos en toda la historia de estos 5 capítulos, solo nombran muy poco al papá y hay como más cercanía con la mamá, que la tomaba que era muy dulce, muy cariñosa, que sus collares, cómo estaba vestida y todo eso, y era como que, ¿y el papá qué onda? Y cuando llegó este profesor fue así como que, ahí hay un lazo no de profe y estudiante, sino así, muy fraternal, y eso me encantó. De verdad me encantó eso de la historia. Es como una parte demasiado dulce antes de pasar a todo lo trágico, pero sí que se tiene que tener muy en cuenta. Y que al menos yo considero de que se debería tener muy en cuenta en los tiempos de ahora. Claro, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo y que se vivía en ese entonces. En realidad, entre toda la historia, entre todos los capítulos, hay bastante emoción, hay bastantes sentimientos encontrados de parte de los personajes, también de parte del lector. Es muy emocionante leer un libro así y uno se da cuenta de lo que vive y de lo que antes vivían las personas, porque si bien es un libro
de literatura, es decir, que en gran parte no es verdad, o quizás sí lo fue, uno nunca sabe, pero si en gran parte es literatura, nosotros debemos tener en consideración que fue basado en un hecho, es decir, en una época histórica que realmente sucedió. O sea, no es como que estuviéramos hablando de un mundo mágico, sino que realmente la guerra de los nazis fue verdad, estuvo presente en el mundo. Claro, sí, de hecho eso es algo que llama la atención del libro, y algo también quiero destacar es que pese a que estamos hablando de los capítulos, se darán cuenta que en general el resumen no ha sido tanto por el tema de que los capítulos son muy cortos, pero a la vez que son cortos son muy explicativos, tienen mucho que decir. Eso me gusta del libro, no se da tantas vueltas también. Los primeros 5 capítulos son cortos, no dura más de 3 hojas cada capítulo. Y aún así el libro se explica demasiado bien y da a entender tantos detalles que uno no puede evitar pensar en el tema. La verdad considero de que si hubieran sido capítulos más largos o si se hubieran unido, por así decirlo, fusionado los capítulos cortos que hay en el libro, yo creo que la trama hubiera sido media engorrosa de entender. Pero sin embargo, del hecho de ser cortos, como que más o menos nos va, a medida de que vamos leyendo, vamos organizando más o menos de qué se va tratando el libro, qué ocurre primero, después qué ocurre después. Siento de que el hecho de que los capítulos hubieran sido cortos es como una forma bastante buena de poder organizar la historia. Además tenemos que tener en cuenta a los lectores que les gusta ir leyendo, en vez de decir, no sé, 50 páginas por día o 10 páginas por día. Hay lectores que les gusta iniciar y terminar algo en un mismo día. Entonces, por ejemplo, si ustedes se sientan con un cafecito, un tecito, dicen, ya, yo hoy día leo los primeros 3 capítulos y son tan cortitos que no se van a demorar más de media hora. Entonces, claramente pueden seguir por el resto de la semana leyendo 3 capítulos y se van a dar cuenta que la historia avanza tan bien, que tiene una muy buena narrativa, es tan absorbente, a uno le encanta cómo va narrando a pesar de todo lo que va sucediendo. O sea, uno siente la angustia, siente el temor, siente la alegría cuando Hannibal relata sobre su hermanita Misha. Es muy de pecho la historia. Claro, como dice mi compañera Lizzie, tiene bastante sentimiento y creo que lo podemos comprobar como lectoras y también con nuestra compañera Irene, viendo cómo se sufrían los capítulos. Ya, pero ¿para qué menciona esos capítulos? Es que en verdad, para cada uno de estos lectores yo creo que se van a sentir muy identificados, porque yo peleé con los personajes, especialmente con los Hiwis, especialmente, que no lo pude mencionar antes, que era Grutas, que fue el principal, que lo odié. Ese Grutas. Lo odié. Grutas, el desgraciado. Ese Grutas. Lo odié con todo mi corazón. Es que de verdad se merece la muerte. Literal. Se merece normal. ¿Por qué le hizo tanto daño a un niño? ¿De cuánto? ¿De 8 años? ¿10 años? O sea, hasta yo me vengaría. O sea, literal. Pero, así cualquiera, ¿no? Así cualquiera, de verdad, sí. Cualquiera lo haría, la verdad. Cualquiera, sí, en pues verdad. Porque también, como dije, que hay que tener estómago, porque a mí de verdad no me dio. No quería ni siquiera comer carne. Así, textual. Pero para las personas que les gusta la historia, que les llama mucho la atención, y como dijeron algunos de mis compañeras, de que es un libro súper bueno, te atrapa porque los capítulos son muy cortos, y es como que si dices, no, de 3 capítulos, te caes muy corto, y querís saber más, y no podéis parar de leer. Y eso a mí me pasó mucho, porque hasta seguí de largo. Pero es muy bueno este libro, de verdad. Exacto. Así y como, además, no, sí, ahora empieza. así como pequeña recomendación, nada que ver, que tengan estómago nomás y que estén preparados para leer tantas cosas explícitas durante el libro y los capítulos en sí, nada más. Y hablando de estómago y hablando de emoción, llega a impresionar cómo con algunos detalles
tan mínimo como sería el hecho de que los animales que están alrededor también resultan ser víctimas de los soldados nazis. No explicaremos cómo, pero sí también resultan influenciar en cuanto al ambiente. Precisamente por eso generan como un ambiente, se podría decir tétrico, bastante dramático, incluso transmite la tragedia que pueden tener los personajes, ya que al ser una guerra obviamente van a morir ciertos personajes, pero es como detalles tan mínimos, llega a impresionar cómo esos detalles pueden transmitir una atmósfera completa, como lo sería en el caso de la presencia de los soldados nazis, cómo se pueden transmitir el hecho de que se mencione su semblante, se mencione lo que hacen, se mencione de que pasan por encima de ciertos cadáveres. Llega a impresionar cómo detalles así tan mínimos pueden ya generar un ambiente tan intenso. Realmente recomendamos el libro porque a nosotras como lectoras nos encantó. Nosotras tenemos mucho que comentarles, pero claramente no nos podemos extender tanto. De verdad, fue muy bacán la experiencia, fue muy grato leer al autor y de verdad nosotros se los 100% recomendamos porque es un libro que no se pueden perder. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, buscar palabras técnicas o palabras muy rimbombantes, ahí pueden encontrar perfectamente, y tal como le dijeron, a pesar de ser capítulos cortitos, son atrapantes. A uno le atrapa la historia y le gusta la trama. Entonces, si son personas que les gusta la historia, les gusta informarse acerca del Holocausto judío y acerca de todo lo que sucedió en ese entonces, ustedes lean el libro porque de verdad no hay otra manera de explicarlo, porque la experiencia de leerlo y de que se lo comenten es muy distinta. De verdad, ustedes háganlo. Es como que muchos se quedaron con la intriga de por qué Hannibal tenía una personalidad psicópata, por qué era así con la gente, y si bien se le pudieron responder esas preguntas en base a este libro, ahora nosotras nos quedamos con la intriga de qué es lo que hará Hannibal por el resto de su vida. Si bien ya sabemos cómo se originó, por qué es así, ahora queremos saber qué es lo que pasará y queremos enterarnos de ello en base a los libros que tocaremos a continuación, en los siguientes capítulos. Y por cierto, si ustedes no lo sabían, estos libros fueron llevados a la televisión. Entonces, si también quieren leerse las películas, o sea, verse las películas, por favor, háganlo, porque no se lo pueden perder. Están increíbles. Eso sí, como dato, si de por sí ya recomendamos que para estos libros necesitaban estómago, entonces para ver las películas, si es que les gustaría ver las películas, si les gustaría ver los libros de una forma más gráfica, entonces les recomendamos que tengan el doble de estómago. Dicho eso, nos despedimos y esperamos verlos en el siguiente capítulo. Se despide Lizzy. Niñas, adiós. Se despide Aileen. Adiós. Chao. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos despedimos. Chau. Se despide con ustedes el Club de Fotografía.